tenemos un invitado, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del tema de salud, porque recientemente el Ministerio de Salud anunció que en Colombia se iba a cumplir la vacunación del virus del papiloma humano en hombres, y justamente Barranquilla, la capital del Atlántico, también se va a vincular a esta importante jornada que iniciará en próximos días. Por eso, a esta hora de la mañana saludamos a Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, que nos acompaña en el estudio de CTV Barranquilla. Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, doctor, hablemos inicialmente entonces de por qué es tan importante vincular a los hombres en esta vacunación. Era el virus de papiloma humano una vacuna que venía recibiendo mujeres, pero ¿por qué ahora también se está pensando en los hombres en Colombia? Bueno, en la prevención y manejo del cáncer, el mundo tiene unos desafíos alrededor de unos cánceres que son muy frecuentes, y estamos hablando en el hombre del cáncer de próstata y el colorectal, en las mujeres mama y cervix o cuello uterino, y en ambos sexos el cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de cervix está asociado a un virus que se llama el virus del papiloma humano. Es un virus que tiene una asociación prevalente en origen de la vía de transmisión sexual. Por lo tanto, la vacuna es supremamente relevante cuando se aplica en niñas entre 9 y 17 años, porque en ellas va a prevenir con esa vacuna que ese virus, cuando entre en contacto con ella en su vida adulta o en su vida sexual, limite la posibilidad de generar una evidencia que existe en el mundo de que ese virus genera el cáncer de cuello uterino. Como hay una asociación de vía de transmisión sexual, pues se va a empezar a colocar la vacuna de VPH en los niños de 9 años, además de las niñas entre 9 y 17 años. Este 30 de septiembre hay una jornada en la que invitamos a todos los padres, cuidadores y a estos adolescentes también, niñas de 9 a 17 años, repito, y niños de 9 años, a aplicarse la vacuna de VPH. Es un cáncer prevalente, es un cáncer frecuente, pero se puede prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Apliquémonos las vacunas. Bueno, es cierto ese mito, doctor, que dice que al momento de ya una niña o un niño, en este caso, en estas edades, ya mantiene relaciones sexuales, ¿no se puede colocar esta vacuna? Los estudios de demografía y salud, los estudios de comportamiento de las personas muestran de que si bien podemos tener poblaciones que tengan inicio de vida sexual antes de los 17 años, no es lo prevalente. Pero aún teniendo alguna experiencia sexual, el criterio poblacional no limita que ningún niño de 9 años ni ninguna mujer de 9 a 17 años se aplique su vacuna de VPH. Es decir, que el mensaje es único: aplicarse la vacuna. Niños de 9 años, empieza Colombia a aplicar los niños de 9 años vacunas de VPH. Ya tenemos la indicación y ya contamos con las vacunas hace rato para niñas de 9 hasta adolescentes de 17 años. Y hay suficiente evidencia científica de los grandes beneficios que tienen estas vacunas. Bien, doctor Mendoza, hablemos de cómo será esa jornada en el distrito de Barranquilla, cómo está preparado ya todos los centros de salud para poder vacunar en esta importante jornada, y cuántos biológicos, vacunas están habilitados para poder cumplir con todo lo que se espera para este día. Nosotros hemos dispuesto para este 30 de septiembre una jornada de vacunación en el distrito de Barranquilla. La alcaldía de Barranquilla pone a disposición más de 74 puntos. Esos puntos de vacunación, recuerden, donde ustedes siempre van a vacunar a sus niños, adultos. Importante, Diana, decir de que no solo vamos a poner vacunas de VPH, vamos a colocar todos los biológicos este 30 de septiembre. Eso implica que se protegen muchas enfermedades. Es importante las vacunas en la mujer gestante, la que está en condición de embarazo. Es muy importante la vacuna de influenza en los adultos mayores,
porque estas son enfermedades que con ocasión de las lluvias empiezan a prevalecer, y cuando usted está vacunado, usted lo que evita es que esos cuadros respiratorios para ese adulto mayor sean leves y no sean moderados ni severos. Entonces los invitamos a todos los puntos de vacunación de la ciudad para que se beneficien niños, adolescentes, gestantes. Es muy importante la vacuna de rubiola, sarampión en los niños que deben recibir sus vacunas de refuerzo. Hay madres y padres que después que los niños cumplen 5 años disminuyen la percepción del riesgo y piensan que las vacunas después de 5 años no son importantes. Por el contrario, esos refuerzos son hasta más importantes que el esquema inicial. Claro que sí. Además de esto, ¿cuántas dosis son, hablando pues de esta vacuna del VPH? Nosotros tenemos vacunas suficientes para que las niñas y niños de Barranquilla acudan, y hemos venido ofertando los biológicos en los puntos rutinarios. Las jornadas son maneras de inducir más la demanda, de llevar más a más cercanía de la población y a buscar de que se enteren de mejor manera de que todos estos puntos van a estar muy cerca de sus viviendas. Tenemos los biológicos suficientes para que no le falte a ninguna niña o niño que asista este 30 de septiembre a nuestros puntos de vacunación. Bueno, pero es muy importante de pronto aclarar si en el caso de ponerse la primera dosis es necesaria una segunda o una tercera. ¿Cómo sería en ese caso? Sí, correcto. El día que se aplican, el 30 de septiembre, le van a registrar la fecha de la segunda dosis, y es importante entonces que esa fecha que quede registrada en el carnet se cumpla. Por supuesto que va a ser necesario que sea entre lunes y sábado. Lo único que podría variar es que un día que quede que sea domingo. Entonces le van a registrar para los 2 meses siguientes, o de lunes a sábado el día que quede, y si es un domingo el lunes siguiente. Pero importante la pregunta para decir que esta es una vacuna que requiere una segunda dosis. Bueno, 6 de la mañana, 52 minutos. Doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla. Ya hemos hablado ampliamente sobre todo el tema de la vacunación y esta importante jornada del 30 de septiembre. Pero también queremos hablar de un tema a propósito de su visita, y es sobre lo que viene haciendo el distrito con el tema del dengue, porque hemos visto casos de denuncias, se han encendido las alarmas de una manera u otra. ¿Qué nos puede contar sobre cómo está la situación en el distrito de Barranquilla en cuanto al dengue? Nosotros tenemos en este momento 2.000 casos de dengue en lo que va corrido del año 2023. De esos 2.000 casos, 69 casos, 69 han sido casos de dengue grave que han ameritado hospitalización. Todos los casos han tenido una recuperación exitosa. No tenemos casos de mortalidad, a Dios gracias. Y la recomendación se sigue concentrando. Cuando no hay temporada de lluvias en el ambiente intradomiciliario, hay que evitar almacenamiento de aguas limpias. Recordemos que este es un mosquito de aguas limpias. Esas aguas que puedan tener algún tipo de conservación, entonces tapar los recipientes, lavarlos, retirar con un cepillo en las paredes internas de cualquier recipiente, balde, caneca, porque ahí se adhieren los huevos, se pegan los huevos del mosquito y obviamente luego tendremos más mosquitos. Cuando hay temporada de lluvias, en los patios, en las cajas de aire, en los sitios donde caen los recipientes que almacenan agua que sale de los aires acondicionados, todos estos elementos que almacenan agua lluvia se convierten en criaderos de mosquitos. Entonces las personas tienen que estar pendientes de que no haya inservibles, de que no haya chécheres, de que no haya, y sobre todo que se aireen esos cuartos de San Alejo que son oscuros, húmedos, en los que en el día el mosquito permanece ahí. Estas recomendaciones son las más importantes porque la prevención del dengue es lo más importante, no es la atención.
Y recordemos que esta es una enfermedad que prevalece en niños menores, en niños y adolescentes de 0 a 16 años de edad, se concentra el 74 y hasta el 80% de los casos. Sí, doctor Mendoza, usted hablaba de algo muy importante y es la prevención, y hemos conocido que ustedes han establecido una alianza entre la Secretaría de Salud Distrital y la Secretaría de Educación para capacitar a todos aquellos que trabajan en la manipulación de alimentos en los comedores escolares de los colegios en el distrito de Barranquilla. ¿En qué consiste toda esa jornada que también vienen emprendiendo allí? Nosotros hemos llegado a 100 instituciones educativas distritales porque después del ambiente familiar, del entorno familiar, el entorno educativo es el más importante. Y un llamado a todos los rectores de instituciones educativas públicas, privadas, de colegios, de universidades, a que ejerzan responsabilidad social y eviten que en sus instituciones, en su jurisdicción, en su responsabilidad, haya inservibles y haya almacenamiento de aguas limpias, porque esas aguas limpias en el entorno educativo también explican casos de dengue desde el ambiente escolar. Nuestros agradecimientos a todos nuestros rectores de todas nuestras instituciones educativas públicas, en donde en 100 de ellas ya hemos desarrollado Águale la fiesta al dengue en el ambiente escolar. Bueno, a propósito de dengue, usted da unas cifras, 2.000 casos durante 2023, y estamos hablando de colegios. Estos casos se han registrado en viviendas, en los barrios o en la zona educativa, en los colegios. ¿También tienen reporte ustedes de que se esté registrando o esté en situaciones con criaderos de mosquitos? Normalmente el diagnóstico de dengue sale de una IPS que atiende al paciente y le confirma su condición de paciente con dengue. Reitero que de los 2017 casos que tenemos hasta ahora, 69 son personas que han requerido hospitalización y manejo por dengue grave. El diagnóstico se hace desde el entorno familiar, pero tenemos evidencia de que hay focos, de que hay criaderos en el entorno educativo, y si bien no es lo prevalente, no es menor la importancia de que tengamos no solo colegios, universidades, sino también los entornos laborales. Un llamado a todos los empleadores, a todos los empresarios, a que también revisen sus instalaciones en viviendas, en empresas, en instituciones, el uso de plantas acuáticas que evidentemente son ornamentales y suman al ambiente físico y alegran el entorno, pero hay que limpiar y hay que cambiar esa agua, porque no es menor el riesgo del uso de plantas acuáticas que por no tener recambios de esa agua se convierten también en criaderos de mosquitos. Claro que sí. Algo muy importante, retomemos nuevamente el tema de la vacunación, porque a través de nuestra transmisión se están generando diferentes preguntas y también quieren que aclaremos un poco este tema. Por ejemplo, Débora Judith Correa nos dice, esa vacuna tuvo en su momento reacciones adversas y le dio parálisis a unas niñas. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Débora, muchas gracias por su pregunta. Es importante que reiteremos que el Instituto Nacional de Salud descartó esas afectaciones que en su momento fueron planteadas, y hoy el mundo en desarrollo y el mundo en vía de desarrollo, si se puede entender así, hay consenso y evidencia científica suficiente para garantizar el gran beneficio de prevenir el cáncer de cuello uterino. Mi pregunta para Débora y todas las televidentes y los televidentes, pregunten cuántos casos de cáncer de cuello uterino tienen en la familia, y venimos a decirles, eso se previene con la vacuna, eso se previene poniendo en las niñas de 9 a 17 años la vacuna de VPH. ¿Qué mejor ayuda para su hija, para su sobrina, para sus familiares que evitar que tenga un cáncer de cuello uterino? Claro que sí. De igual manera también nos pregunta Rosalía Ramírez, ¿en Soledad habrá puestos para estas vacunas? De igual manera también Edith Enríquez nos dice que si esta campaña solamente va a ser en la ciudad de Barranquilla. Rosalía y Edith, buenos días. Yo, pues digamos, no es una jurisdicción nuestra
pero sí puedo decir que el lineamiento nacional, recordemos que estos son biológicos que recibimos del gobierno nacional y estas son campañas que se lideran desde el gobierno nacional. Esperen la información que las Secretarías de Salud del Atlántico y Soledad transmitan en sus territorios. Bueno, finalmente, doctor Mendoza, para terminar, hablemos de los padres que necesiten llevar a sus hijos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Deben pedir una cita a través de su EPS? ¿Se dirigen directamente hasta un puesto de salud? ¿Qué tienen que hacer? ¿Es gratuito? ¿Hay que pagar algo? Esos detalles. La vacunación es gratuita y tiene una gran ventaja. La vacunación en Barranquilla es sin barreras. Es decir, que si usted tiene una EPS como Salud Total, pero usted está cerca del punto básico, el 30 de septiembre de la IPS vacunadora de Sanitas, usted va y se vacuna en la IPS Sanitas y no va a tener ningún problema. En los puntos de atención en salud de mi red IPS se pueden vacunar de cualquier EPS. Es decir, que es muy importante que sepan que el punto más cercano de vacunación, el cual les estaremos dejando en el día de hoy, en cualquier punto, cualquier persona puede llegar sin distingo de que sea de una IPS o de otra EPS. Vacunamos sin barreras en todos los puntos. Asistan al más cercano. Bueno, muchas gracias al doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, por acompañarnos a esta hora en el informativo de la mañana de CTV Barranquilla. Importantes detalles, información muy útil para todos en cuanto a la vacunación contra el VPH, que será suministrado este 30 de septiembre a través de una importante jornada a nivel nacional y por supuesto en Barranquilla también se va a cumplir en los 74 puestos de vacunación habilitados aquí en Barranquilla.